Robert Nesta Marley Booker, más conocido como Bob Marley, fue uno de los cantantes de reggae más famosos de todos los tiempos. Bob era hijo de Cedella Booker y Norval Marley, un capitán de la Infantería Marina Británica, y nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Miles, Jamaica. Con tan solo 5 años vio por última vez a su padre, que le llevó a la capital, Kingston, para que viviese con su sobrino y fuese a la escuela. Poco más de un año después, Cedella supo que en realidad Bob no iba al colegio y que además vivía con una pareja de ancianos, así que alarmada, fue a Kingston y se lo llevó de vuelta a Nine Miles. A finales de la década de los 50, Bob se mudó de nuevo a la capital, esta vez a una zona un tanto peligrosa, Trenchtown. La ciudad lo influenció mucho a la hora de escribir y componer sus letras, tanto que le dedicó 3 canciones. Con 16 años, Bob conoció al cantante Jimmy Cliff, que le presentó al productor musical Leslie Cohn, el responsable de preparar los primeros singles de Marley, aunque por ellos no cobró más de $20. Desgraciadamente, esto fue muy común en los inicios del reggae en Jamaica. Marley conoció a Peter Tosh a los 17 años, que tenía una pasión muy similar por la música. Junto a su amigo de la infancia, Bunny Wyler, comenzaron a escribir canciones y formaron el grupo de reggae y ska Bob Marley and the Wailers. En 1966, Bob Marley se casó con Rita Anderson, que era la cantante del grupo The Sulets, y los dos se mudaron a Delaware, en los Estados Unidos. En ese mismo año asistieron a la visita a Jamaica del emperador de Etiopía, Haile Selassie I. En esa época era adorado por el movimiento Rastafari como la tercera resurrección de Dios en la tierra y que promovía el buen hacer y el sendero correcto. Bob y su mujer se quedaron muy impresionados con la visita y adoptaron las costumbres rastafaris, como llevar el cabello con rastas y el consumo de cannabis. El cantante se convirtió en cierto modo en un activista no político, transmitiendo un mensaje muy duro sobre todo hacia la situación de su país. Jamaica se había independizado de Inglaterra hace muy poco y se encontraba en una situación muy complicada, con mucho racismo y una fuerte crisis económica. Un año después, con Bob y Rita inmersos en el mundo Rastafari, nace su primera hija en pareja, Cedella. Volvieron al barrio de Trenchtown, en Kingston, donde un año después tuvieron a su siguiente hijo, David. Juntos tuvieron otros 3 hijos. Bob tuvo otros hijos con diferentes mujeres. En total, el cantante tuvo nada más y nada menos que 13 retoños, de los cuales muchos se dedican a la música a día de hoy. En 1970, The Wailers se unieron a los hermanos Barrett, Carlton y Aston Family Man y sacaron su primer álbum, Soul Rebels, que consiguió llegar al Reino Unido. El grupo cortó su relación con el productor musical del disco cuando descubrieron que se estaba quedando los beneficios de las ventas. En 1972 tuvieron un golpe de suerte. Jimmy Cliff, que se había convertido en el cantante de reggae más importante de la isla, había abandonado Island Records y el fundador de la disquera vio a Bob como el hombre perfecto para cubrir su vacante. Un año después grabaron su disco Catch a Fire, y el grupo empezó a realizar varios conciertos en Gran Bretaña y Estados Unidos. Bunny Wyler no estuvo de acuerdo con esta gira y fue sustituido por Joe Higgs. Tras el exitoso tour, Bob Marley and the Wailers sacaron su disco Burning, que contiene muchas de las canciones más conocidas del grupo. Al año siguiente, el famoso cantante Eric Clapton versionó la canción del disco I Shot the Sheriff, y por fin la figura de Marley despegó. Pero también fue cuando Bunny Wyler y Peter Tosh abandonaron definitivamente el grupo. En 1975, con una formación bastante diferente a la de su origen, sacaron su álbum Natty Dread, que contiene la canción No Woman No Cry, una de las canciones más famosas de Bob y que llegó al top 40 en el Reino Unido. Tan solo un año después, era considerado como el embajador mundial del reggae. Popularizó internacionalmente las creencias rastafaris y también sus propias críticas sociales. Mientras en Jamaica las opiniones estaban divididas, muchos lo admiraban, pero otros todo lo contrario. La situación en la isla seguía siendo tensa y los líderes de los partidos políticos decidieron hacer una tregua y organizar un concierto gratuito no partidista en la capital. 2 días antes de la fecha, Bob sufrió un intento de asesinato en su casa mientras ensayaba con el grupo. Varios salieron heridos, pero por suerte nadie murió. Bob Marley and the Wailers se sobrepusieron a la situación y el día 5 de diciembre de 1976 tocaron en el concierto Smile, que atrajo a unas 80.000 personas, aunque después de esta fecha, Bob Marley se aisló y poca gente sabía de su paradero. Pasaron 2 años hasta que regresó a Jamaica y la situación no había mejorado en absoluto. En un nuevo concierto, el cantante consiguió que los 2 líderes políticos subieran al escenario y se diesen la mano en símbolo de paz. En reconocimiento a su valiente intento de salvar la división partidista de Jamaica, Bob recibió la Medalla de la Paz el 6 de junio de 1978. En 1980 el grupo iba a tocar en la ceremonia de independencia de Zimbabue, pero lo que ellos no sabían era que iban a tocar frente a espectadores escogidos por el gobierno. Mientras se estaban preparando, las puertas se rompieron. Un montón de ciudadanos entraron para ver al grupo que inspiró su lucha por la independencia, pero estos fueron recibidos con una seguridad brutal. El grupo fue evacuado, pero Bob Marley regresó para tocar y calmarlos a todos.
Incluso al día siguiente se organizó un nuevo concierto totalmente gratuito y abierto a todo el público. Poco después sacaron el disco Uprising, que contenía otra de las canciones más conocidas de Bob, Could You Be Loved. Ese mismo año rompieron récords de asistencia en todas las fechas de su gira y realizaron su último concierto el 23 de septiembre de 1980. Después de esto descubrieron que Marley sufría de cáncer y que se le había extendido por todo el cuerpo. El cantante luchó durante 8 largos meses hasta que el 11 de mayo de 1981 falleció en un hospital de Miami a los 36 años. Bob Marley fue uno de los cantantes de reggae más influyentes del mundo. Sus canciones transmiten un mensaje de igualdad y siguen siendo admiradas 30 años después de su muerte. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.